Buenas tardes para todos. A continuación vamos a hablar acerca de la Ley General de los Gases. Primero que nada, pues debemos tomar en cuenta que la Ley General de los Gases es una combinación de la Ley de Boyle, la Ley de Charles y la Ley de Gay-Lussac. Estas leyes en sí, pues, estudian las diferentes relaciones entre las variables de presión, volumen y temperatura absoluta en los gases. Como ya sabemos, pues, anteriormente, pues, los compañeros han expuesto acerca de estas leyes. Sin embargo, pues, es importante que tomemos en cuenta que para poder comprender esta ley general, previamente tenemos que haber estudiado las leyes antes mencionadas. Esta expresión, la Ley General de los Gases, ¿verdad?, permite estudiar el efecto de los cambios en dos de estas variables sobre una tercera variable, ¿verdad?, siempre y cuando que la cantidad de gas que estemos estudiando, ¿verdad?, o el número de moles, en este caso, ¿verdad?, permanezcan constantes. Es importante recordar que las variables que intervienen en esta ley son presión, volumen y temperatura, ¿verdad? Una vez hemos entendido estas tres leyes, pues entonces ya podemos pasar a formular lo que conocemos como la Ley General de los Gases. Matemáticamente, esta ley se expresa de la siguiente manera. Dice P1 o P sub 1 por B sub 1 sobre T sub 1 es igual a P sub 2 sobre B sub 2 dividido T sub 2. ¿Qué significa eso? Como observamos, cada uno de los términos tiene un significado. La letra P hace referencia a la presión, la V hace referencia al volumen y la T hace referencia a la temperatura absoluta. Haciendo un paréntesis breve, es importante mencionar que la temperatura en estos casos es utilizada siempre en grados Kelvin, ya que el grado Kelvin es una medida que expresa la temperatura de forma absoluta. Es decir, principalmente lo que estudia es la energía que hay en las partículas, ¿verdad? Entonces, en este caso utilizamos la temperatura Kelvin porque esa nos ayuda a medir la energía cinética, ¿verdad?, que tienen las partículas que forman los diferentes elementos que estén estudiando, en este caso específicamente los gases, ¿verdad? La ecuación general de los gases nos indica que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Pero para poder llegar a esa parte ya definida de la ecuación, es importante mencionar de dónde surge esta relación. Primero vamos a indicar lo siguiente. Habíamos dicho que la ley general combina tres características importantes: la temperatura, el volumen y la presión, donde nosotros lo vamos a indicar de la siguiente forma. La presión por el volumen sobre la temperatura me va a dar como resultado una constante. Ahora, si yo le agrego valores a la presión, al volumen y a la temperatura, voy a indicar que voy a tener una presión 1 por un volumen 1 sobre una temperatura 1. Todo eso es igual a una constante 1. Si yo agrego otros valores indicando que tengo una presión 2 sobre un volumen 2 sobre una temperatura 2, eso va a ser igual a una constante 2. Estas dos partes me permiten a mí poder relacionar lo que es la constante 1 con la constante 2, teniendo así la ecuación general de los gases, indicando que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, todo eso sobre la temperatura 2, indicando que tengo condiciones iniciales iguales a las condiciones finales. Ahora bien, teniendo en cuenta que la ecuación relaciona lo que es la presión, el volumen y la temperatura, vamos a indicar lo siguiente. ¿Qué sucedería si en lugar de tener una constante, como lo habíamos mencionado anteriormente, para este caso yo tengo constante la temperatura? Eso me permitiría indicar que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Por lo tanto, yo podría para este caso poder simplificar ambas temperaturas, teniendo como resultado la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, mejor conocida como la ley de Boyle. Veamos otro caso. En lugar de tener la temperatura constante, vamos a tener a la presión constante. Esto me permitiría a mí indicar que la presión 1 es igual a la presión 2. Por lo tanto, la presión 1 y la presión 2 me las podría simplificar dentro de la ecuación, teniendo como resultado que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, teniendo en sí la ecuación que se utiliza para la ley de Charles. Y finalmente, ¿qué sucedería si en lugar de tener la temperatura constante, la presión constante, tenemos lo que es el volumen constante?
Eso me permitiría a mí indicar que el volumen 1 es igual al volumen 2. Por lo tanto, yo podría simplificar ambos volúmenes, teniendo como resultado que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, teniendo en sí la ecuación que se utiliza en la ley de Guy-Lusick. Por medio de este experimento vamos a demostrar la ley general de los gases. Entonces, los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Va a ser un trapo, un plato hondo, latas, 300 mililitros de agua aproximadamente, una pinza y obviamente una estufa para calentar la lata. En este caso, hubiese sido preferible utilizar el mechero, pero en lugar del mechero vamos a utilizar nuestra estufa que tenemos en casa, o en lugar del trapo podemos utilizar unos guantes de cocina que utilizan ahí para agarrar las cosas calientes, ¿sí? En este caso vamos a iniciar y vamos a encender nuestra estufa. Vamos a tener que calentar la lata aproximadamente 2 minutos o minuto y medio, ¿sí? A temperatura o la llama que esté medio alta, ¿sí? Iniciamos, agarramos entonces nuestro alicate y vamos a agarrar de esta forma la lata para no quemarnos, ¿sí? Vamos a vaciar los 300 mililitros de agua, que ya los tengo en este caso, dentro del plato hondo, y vamos a iniciar. Vamos a dejar un momento para que caliente la lata, 2 minutos o minuto y medio aproximadamente. En este caso no vamos a utilizar guantes ni lentes protectores porque no estamos manipulando reactivos. Entonces solo nuestra bata vamos a tener que utilizar. Todos vamos a calentar nuestra lata. Dejémoslo así otro momento. Un momento más y vamos a ver lo que sucede. Muy bien, yo creo que con esto es más que suficiente. Vamos a acercar la cámara para que se vea el fenómeno. Y vamos a esperar otro momento más. Yo creo que en este caso lo vamos a hacer rápido para que funcione el proyecto o el experimento y la demostración. Muy bien, y ahí está. ¿Se dieron cuenta? En este caso, si se dieron cuenta, la lata se comprimió, ¿sí? Entonces la ley general, en este caso, el volumen de la lata cambió. Si se dieron cuenta, el volumen era de esto, no lo sabemos aproximadamente de cuánto es, pero a la hora de meterlo y someterlo al calor, lo que hizo fue absorber calor, ¿verdad? En este caso, debido a que el agua al calentarse produce vapor. Eso hace que expulse el aire que está dentro de la lata, y al poner la lata sobre el agua fría disminuye la temperatura del vapor, y esto hace a que la lata se comprima cambiando de volumen, ¿verdad? En este caso, a la hora de comprimirse, obviamente también afecta la presión atmosférica, ¿verdad? Y con esto podemos demostrar la ley general de los gases, teniendo materiales a nuestra disposición y sin gastar tanto, ¿verdad? En este caso no utilicé esta, pero utilizamos esta que nos funcionó muy perfectamente, ¿sí? Entonces con esto queda demostrado la ley general de los gases. Veamos un ejemplo teórico. Tenemos una cantidad fija de gas que ocupa 20 litros a 10 grados centígrados, a presión de una atmósfera. Calcular la presión una vez comprimida a 10 litros a temperatura de 50 grados centígrados. Bueno, como se mantiene una masa constante, podemos aplicar la ley general de los gases. La ley general de los gases nos dice presión 1 por volumen 1 dividido la temperatura 1. Esto es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido la temperatura 2. En este caso decíamos que la masa es constante, no cambian los moles del gas. ¿Qué datos tenemos? Como presión 1 tenemos una atmósfera. Como presión 2 es lo que nos piden determinar, es lo que nos dice calcular la presión. Como volumen 1 tenemos los 20 litros. Como volumen 2 tenemos 10 litros. Como temperatura 1 tenemos 10 grados centígrados. Y como temperatura 2 tenemos 50 grados centígrados. Tenemos que comprender que en la ley general de los gases tenemos que trabajar todo en grados Kelvin. La conversión nos dice que esto es igual a sumarle
a los grados centígrados 273. Entonces, 273 más los 10 grados centígrados nos da 283 grados Kelvin. Y 273 más los 50 grados centígrados nos da 323 grados Kelvin. Lo siguiente sería el despeje de la variable que queremos determinar. En este caso, el despeje de la presión 2, que nos quedaría de esta forma. Lo siguiente sería entonces determinar, ¿verdad? El resultado de la presión 2. ¿Cómo lo hacemos? Sustituyendo cada una de las variables con los datos conocidos. En la presión 1, pues teníamos una atmósfera, volumen 1, 20 litros. En la temperatura 2, 323 grados Kelvin. En la temperatura 1, 283 grados Kelvin. Y en el volumen 2 teníamos 10 litros. Podemos ver cómo se simplifican las variables y al resolver esta operación nos queda que la presión 2 es de 2.28 atmósferas.